Bueno, muy buena noche para todos. ¿Cómo estamos? Hola, profe, buenas noches. ¿Qué más, Daniela? Valentina, Cristian, Andrés, Sebastián y Alejandra, buena tarde. Bueno, vamos a arrancar. ¿Cómo me les ha ido en las actividades? ¿Las realizaron? ¿Cómo les pareció el documental de los virus? ¿Ninguno lo vio? Alejandra, muy bueno, profe. Profe, muy buenas noches. Alexander, cuénteme. Pues muy interesante, ya que había que por culpa de que estuvieran los animales reunidos, había un intercambio de las, como se dice, células o virus, y cómo nos transmiten a nosotros. Y ahí hablaba de dos virus que habían clonado. Qué bueno. Bueno, lo importante de todo eso es que veamos los documentales, que nos informemos, que tengamos como un marco de referencia totalmente distinto de este tipo de cosas para poder, digamos, empezar a generar unos cambios en lo que es la visión de las cosas. Ya estamos llegando a a la primera parte de nuestra materia. Nos queda esta semana que vamos a ver las bacterias y la semana entrante que vamos a ver la célula y se nos acaba la primera fase. Dentro de 15 días ya vamos a empezar en un campo que les va a gustar a ustedes más, que es el tema empresarial. Vamos a empezar a mirar todos los procesos que pueden garantizar que una empresa sea sostenible y es otra dinámica de clase. Entonces, nos quedan dos documentales, este y el de la semana entrante, para que pues obviamente vayamos empezando como a ya terminar esta fase de nuestra materia. Hoy vamos a ver los virus. Voy a compartir pantalla. Por favor, quiero que me digan, ha estado molestando la tarde el internet, sobre todo con algunas, creo que una ha estado molestando mucho, entonces quiero cuando esté haciendo la presentación, por favor, y haga alguna pregunta, me digan sí y no para saber que están conectados. Voy a compartir pantalla. Bueno. Ahí ven la presentación. Sí, sí, profe. Bueno, vamos a arrancar. La clase anterior estábamos viendo los virus y dijimos que los virus bajo las funciones que tienen todos los seres vivos no las cumplían y por tal decíamos que no eran organismos vivos. Recordemos que los virus no se reproducen, se replican, no viven asociados, no se alimentan, entonces son funciones muy típicas de los seres vivos. Las bacterias es el primer microorganismo que podríamos decir tiene vida y que cumple con esas funciones que anteriormente establecimos. Entonces, esta semana vamos a ver ellos y vamos a ver un documental bien interesante de Discovery Channel que se llama Todo sobre los virus, sobre las bacterias, perdón, Todo sobre las bacterias, que les va a permitir a ustedes visualizar y tener una visión mucho más amplia y generosa de lo que son las bacterias. Entonces, arranquemos. Ahí vemos una imagen, llamémoslo de microscopio electrónico, donde se ven distintos tipos de bacterias, aquellas que tienen como forma alargada, como salchicha, con cilios y flagelos, son tipos de características de microorganismos. El que vemos al lado izquierdo son virus, generalmente coronavirus de esa especie. Entonces vemos que definitivamente estos microorganismos son demasiado pequeños y que tienen, digamos, una gran particularidad que pueden colonizar diferentes elementos. Hay distintos tipos de microorganismos, especialmente las bacterias, y muchas de ellas nos ayudan como sistema de defensa de nuestro organismo.
Generalmente en el aparato digestivo de nosotros los hombres y generalmente de todos los seres vivos hay cientos de miles de millones de bacterias que constituyen lo que se conoce como flora intestinal. Esta flora intestinal lo que ayuda es a, digamos, a romper enlaces que permitan asimilar los alimentos, y aquellas cosas que no sean asimilables, las bacterias se encargan de destruirlas para que puedan salir por, obviamente, expulsadas del tracto digestivo. Entonces, muchas de ellas son benéficas. Hay unas que son, generan enfermedades y otras son benéficas. Entonces, importante tenerlo un poco en cuenta. Empecemos ya sobre elementos fundamentales de las bacterias. Características generales de ellas. Son organismos unicelulares, generalmente procariotas, o sea, ¿qué quiere decir? Que no tienen núcleo y no poseen tampoco muchos organelos celulares. Tienen esbozos de organelos celulares. Pueden vivir solitarias o en colonias y son realmente muy pequeñas. Van desde 0.2 hasta 10 micras. Tienen diferentes formas, cocos, bacilos, espirilos, ¿sí? Se adaptan a diferentes hábitats, agua, aire, suelo, seres vivos, y soportan temperaturas desde muy altas hasta muy bajas. Y esto permite que en la práctica puedan estar en todas, digamos, las partes del planeta, y pues obviamente constituyan uno de los seres vivos con mayor cantidad de existentes. Soportan circunstancias mucho más drásticas como medios ácidos y elementos extremos sin oxígeno, y a eso se conocen como las arcobacterias, que son esas bacterias que están adaptadas a condiciones extremas. Ya las que, digamos, necesitan oxígeno, que necesitan hospederos, pues se denominan eubacterias, y son bacterias generalmente patógenas que pueden en algunos casos generar enfermedades. ¿Cómo se clasifican las bacterias? Entonces, hay tres formas de clasificación de las bacterias: de acuerdo a su forma, de acuerdo a la pared celular y de acuerdo a la nutrición que ellos tengan. La primera, de acuerdo a la forma, se dividen en cocos, que tienen como forma esférica; bacilos, como tienen forma de bastones; espirilos, como una forma helicoidal; y biberones, como comas, que generalmente están en movimiento permanente. Ya vamos a ver algunos ejemplos de ellos. El tipo, según la pared, se dividen en gram positivas y gram negativas, y está asociado a la evolución que tenga la pared celular. Generalmente las gram negativas son aquellas que tienen una pared celular mucho más evolucionada que las gram positivas, y son características de acuerdo a este tipo. Son característicos, ¿por qué? Porque los antibióticos, para poderlos, digamos, suministrar, lo que hacen los médicos es tomar muestras de las bacterias que están ocasionando la enfermedad y establece si es gram positiva o gram negativa, y con base en ello los antibióticos son diferentes. Esto en virtud, como ya lo dije, al desarrollo que tenga la pared. O sea, si es menos evolucionada, es mucho más fácil de, digamos, de destruir la bacteria, mientras si es más evolucionada es mucho más complicada y obviamente puede recaer en enfermedades mucho más drásticas. De acuerdo a la nutrición, entonces hay bacterias que se alimentan y necesitan la luz para su proceso de vida. Hay otras que se denominan quimiótrofas, que requieren digamos, sustancias que puedan romper los enlaces, esos enlaces de oxidorreducción, y a partir de la estructura de esos enlaces es que obtienen la energía. Otras que se denominan litótrofas, que están en los sustratos minerales y rompen lo que son las rocas. Otros que se denominan organótrofas, que son las que están en sustancias orgánicas, como sustancias en descomposición, elementos que están muertos, ¿sí? Y las quimioorganótrofas, que son las que generalmente ocasionan las enfermedades. Entonces hay 5 tipos, nuevamente los reitero: fotótrofas, quimiótrofas, litótrofas, organótrofas y quimiorganótrofas, que cada una, de acuerdo a la forma como se nutren, pues obviamente tiene unas características totalmente diferentes. Aquí tenemos, según la forma, mire, los cocos tienen forma, llamémosla, esférica, como balones,
¿sí? Hay cocos, diplococos, estreptococos, estafilococos, pero todas ellos tienen forma, mire, todas estas tienen forma circular. Están los espirilos, ¿sí? Están los vidurones, los bacilos, y estos son los espirilos dados. Entonces, son, de acuerdo a la forma, es una forma de clasificación de las bacterias. De acuerdo a la pared, señora. Qué pena, ¿será que me... Ah, pues sí, es que era eso, es que no había entendido muy bien cuál era la diferencia entre gran más y gran menos. Sí, pues no había entendido. Bueno, entonces estaba diciéndole que la gran positiva o gran negativa está dada con base en la, digamos, evolución de la membrana. Mire esta tiene una pared celular y tiene una membrana citoplasmática. Entonces, esta pared celular, pues obviamente tiene unas características de rigidez, mientras que aquí lo que vemos en términos prácticos es que hay dos especies de membranas, membranas, mírenla aquí. Entonces, lo que vemos es que de alguna forma vemos que existen un grado de evolución entre las unas y la otra. Estas son mucho más evolucionadas que estas. Y eso es lo que conlleva que se tengan que teñir las bacterias para identificarlas. Si son gram positivas, toman esta tonalidad, y si son gran negativas, toman esta tonalidad. Estas gran negativas son mucho más difíciles de poder, digamos, combatir. O sea, los antibióticos que se utilizan para los que generan este tipo de enfermedades son antibióticos mucho más fuertes. Desde ahí la importancia de que esta característica en las bacterias gram positiva y gram negativa le determina a los médicos qué tipo de antibióticos es el que debe recetar para poder, digamos, combatir una o la otra bacteria. ¿Te quedó claro? Perfecto, profe, muchas gracias. No, con todo gusto, hija. Según la nutrición, entonces, las que captan la energía solar, entonces, ya lo decía, se denominan fotótrofas, que quiere decir que captan la energía solar, y a partir de esa energía solar, pues obviamente pueden hacer el proceso de la fotosíntesis. Y esto nos da un elemento fundamental, es evidenciar que estas bacterias fotótrofas fueron el comienzo de lo que es la línea de vida vegetal, porque recordemos, los vegetales captan la energía solar y hacen los procesos de fotosíntesis. Y aquí está su ancestro o su primer elemento de vida, que son las bacterias de este tipo que captan la energía solar y que de alguna forma, pues obviamente hacen también el proceso de la fotosíntesis. Ya las que vienen, digamos, las siguientes no necesitan luz, es más, pueden estar en sitios que son, digamos, sin oxígeno, o sea, son anaeróbicos, sí, pero viven ¿de qué? De cómo se nutren. ¿Y cómo se nutren? Pues en muchos de los casos se nutren a través de la ruptura de sustancias minerales o de elementos en descomposición. Entonces, las unas se llaman quimiótrofas. ¿Por qué? Porque rompen todo tipo de enlace existente entre los compuestos, y de esa energía es que ellos viven. Y las otras son las litótrofas, que son las que viven de sustancias minerales. Un ejemplo de ellas es las que hoy están causando daño en el castillo de San Felipe. Todos han escuchado de pronto la noticia de que, digamos, se ha venido erosionando las bases que tiene el castillo de San Felipe, y están dadas es por este tipo de bacterias. Entonces, lo que los bacteriólogos han venido trabajando es mirar cómo poder contrarrestar, digamos, y matar este tipo de bacterias para poder garantizar que ese patrimonio de la humanidad, que es el castillo de San Felipe, se mantenga. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Después vienen las organotrófas, que son, digamos, aquellas que viven en una especie de simbiosis, o sea, viven asociadas con seres vivos y juntas ganas. En este caso, por ejemplo, está lo que es el Rhizobium, que es una bacteria que permite fijar el nitrógeno y que le sirve a la planta ¿para qué? Para que al fijarse ese nitrógeno, el nitrógeno le permita formar compuestos nitrogenados a la planta, y a la vez la bacteria vive de, digamos, partes digamos, de desechos de la raíz de la misma planta. Entonces viven como en esa simbiosis establecida. Y los quimiorganotrófas son aquellas que generan normalmente enfermedades. Entonces son parásitas, o sea,
se alimentan de las células vivas y destruyen esas células vivas. Entre esas podemos tener la sífilis o podemos tener, por ejemplo, la gangrena, como, digamos, ejemplos típicos, que lo que hacen es destruir tejidos, y al destruir tejidos, pues obviamente generan enfermedades muy drásticas, como posteriormente lo vamos a ver. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Las bacterias viven en diferentes tipos de entornos. Hay unas que viven en colonias, entonces pueden asociarse por cientos de miles de millones y poder estar en situaciones críticas, desde temperaturas normales, temperaturas frías, temperaturas cálidas, con ausencia o presencia de oxígeno. Y estos tipos de colonias, pues obviamente contribuyen a que a partir de allí, pues se generen una serie de compuestos que permitan, digamos, tomar las sustancias que van liberando las bacterias y a partir de eso, pues obviamente viven. Entonces hay peces asociados y distintas variedades de seres vivos que viven asociados a bacterias que están generalmente en colonias. Son simbióticas, ya lo vimos anteriormente, pueden vivir digamos, compartiendo vida con otras células vivas y juntas beneficiarse, o sea, a partir de esa simbiosis, lo que genera es que juntas ganan las bacterias y ganan el hospedero que le está permitiendo vivir con ella. Entonces, puse el ejemplo del Rhizobium como fijador de oxígeno, pero hay muchísimas otras que también pueden colaborar y contribuir a eso. Hay otro tipo que son las comensales, que son bacterias generalmente que lo que hacen es ayudar en los procesos digestivos o de defensa del organismo. Entonces encontramos, por ejemplo, en todo lo que es el tracto digestivo, ya en la flora intestinal encontramos el... ¿Las lombrices o qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No van a ser las lombrices. No, Ay, son totalmente distintas. Es más, de hecho, muchas de las personas que tienen problemas de colon, ¿sí? Y tienen problemas de inflamación de todo lo que es el sistema digestivo, está dado por ausencia de estas bacterias, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hace es que cuando se comen sustancias que no se digieren, lo que hacen es permitir la inflamación de los intestinos y eso es lo que conforma o genera una enfermedad que es muy conocida, que es generalmente lo que es que un colon irritado, un colon inflamado, y es en virtud de ello. profe, yo una vez leí acerca de eso, de que un paciente lo habían tratado, o sea, sufría demasiado del colon irritado y hacía que tuviera muchas inflamaciones. Entonces lo empezaron a tratar a partir de unas bacterias, que no recuerdo bien el nombre exactamente, que lo que hacía era Discúlpeme. Qué ¿Cómo? pena. Qué pena, Valentina, sigue. Ah, no, dale. No, que iba a hacer la intervención de que un ejemplo de esas bacterias buenas es lo que conocemos como probióticos. Correcto, esas son. ¿Sí? Esos probióticos son los que normalmente nosotros debemos de comer. ¿Para qué? Para mantener un sistema digestivo ordenado, organizado. Por ejemplo, en el caso de las personas que sufrimos para colocarnos e incluirnos de gases, utilizamos ese tipo de bacterias. Eso nos ayuda a organizar y a equilibrar el sistema digestivo. Entonces, ahí vemos un tipo de bacterias que son, digamos, benéficas y eso son conocidas como comensales, o sea, que ayudan a esa flora bacteriana. Es más, hay muchas bacterias que están en los órganos genitales, en los riñones, en toda la parte renal, que permiten y contribuyen a limpiar muchas de las bacterias que se pueden asociar allí. Recordemos, por ejemplo, que hay personas que no hacen una verdadera asepsia de sus órganos genitales y eso conlleva a que, digamos, genere malos olores, generen características y muchas de esas bacterias lo que hacen es defender. Ya cuando ya digamos, no, se acaban esas bacterias, pues obviamente ocasionan muchas de las enfermedades que muchos de nosotros conocemos. Vamos a las otras, son las parásitas, las que de alguna forma empiezan a buscar, digamos, cómo tener células hospederas y destruirlas. Y muchas de ellas son las que ocasionan enfermedades, digamos, en los seres humanos o en los otros seres vivos, como llamémosla las plantas. Entonces, cada uno de ellos, pues dependiendo de las mismas características, podemos clasificarlas de acuerdo al entorno que están.
Hay otra forma de clasificación dentro del entorno, que son aquellas que necesitan o que pueden estar en ausencia o digamos, en ausencia de oxígeno o en presencia de oxígeno, y se denominan bacterias aeróbicas o anaeróbicas, y cada una de ellas, pues, es una forma también de clasificarlas de acuerdo al entorno en el cual viven. ¿Hasta ahí es claro? Profe, me Sí, vuelve a profe. repetir por favor la última. Son bacterias aeróbicas y anaeróbicas. Bacterias aeróbicas son las que están en presencia del oxígeno y anaeróbicas son las que están en ausencia del oxígeno. ¿De acuerdo? Listo, profe. Ok. La estructura de las bacterias, entonces vamos a mirarla de manera rápida. Hay una estructura externa que le permite, pues obviamente, protegerse, proteger los organelos o orgánelos que permitan conformar. Entonces, en la estructura externa hay una, llamémosla cápsula, que es donde se ubican los distintos silos o flagelos, que son los que permiten la locomoción o el movimiento de la bacteria. Entonces esos cilios lo que hacen es servir como remos, y la bacteria lo que hace es generar movimientos circulatorios que permiten avanzar a la bacteria. Tienen una pared que puede ser gran positiva o gran negativa, tiene una membrana plasmática al interior, tiene los cilios y flagelos dados. Entonces son las distintas elementos que conforman la parte exterior. Llamémosla cápsula, pared celular, gran positiva o gran negativa, membrana y lo que son los cilios o los flagelos. Eso conforma la estructura externa. Ya la estructura interna, pues obviamente son unos esbozos de organelos celulares que empiezan a construirse. El primero es el citoplasma o citosol, que es la sustancia donde se depositan algunos de esos organelos. Los ribosomas, que son estas partículas que ustedes ven allí, que son los que permiten, digamos, liberar elementos para que pueda mantenerse y dividirse la bacteria. Entonces tienen que estar allí. Los mesosomas son el comienzo del esbozo de lo que son, más adelante vamos a ver, como las mitocondrias o organelos que proveen la energía. Ya llamemos el tema los plasmidios o inclusiones, que son elementos que contribuyen o ayuden a la reproducción, y lo que es el genoma o molécula de ácido desoxirribonucleico, desnudo, porque no está en una zona nuclear, sino está, digamos, está sin esa membrana nuclear. Entonces es lo que allí, pues obviamente, está todo el genoma de la bacteria. Entonces vemos que hay un citoplasma, hay unos ribosomas, hay unos mesosomas, unos plasmidios y un ácido desoxirribonucleico, que es donde están las características morfológicas y fisiológicas de lo que son conocidas las bacterias. Ya lo vemos aquí, ya lo habíamos dicho. Hay una especie de cápsula donde se albergan lo que son los cilios y los flagelos, una membrana que puede ser gran positiva o una gran negativa, una pared y una membrana que pues obviamente es la que permite que entre o salgan sustancias de la célula. Aquí vemos, son unos esbozos de organelos celulares, y todo lo que ustedes ven aquí, digamos, es la molécula de ácido desoxirribonucleico, donde lleva las características, obviamente, de las bacterias. Vemos fotografías de los mesosomas, de los ribosomas. Aquí vemos la bacteria y vemos este nudo de elementos que vemos aquí como largos, es la molécula de ADN, que le va a permitir, obviamente, tener las características de padres a hijos, o sea, de una bacteria a otra. Los tipos de reproducción. Recordemos que hay dos tipos de reproducción en la naturaleza. Uno es asexual, cuando no se requiere de una pareja, ¿sí? Y en las bacterias, digamos, se da ese tipo de reproducción. Ahí están las dos, asexual y sexual. Miremos la asexual, o sea, a partir de un solo individuo. Entonces, la primera es la fisión binaria, que lo que hace es que una bacteria empieza a generar un tabique, hace que se replique en la molécula de ácido desoxirribonucleico y conforma dos bacterias. Esas dos bacterias, pues obviamente nos va a dar la posibilidad de tener dos células. Entonces, tenemos la molécula, se replican, en la molécula de ADN se forma un tabique divisorio y divide en dos. Entonces, a partir de una, generan dos.
La otra es la gemación. Entonces, lo que hace es replicar la molécula de ADN y sacar como una especie de verruga con la nueva molécula de ADN y va a dar la posibilidad de que se formen pues, la célula anterior y una nueva. Y así es otra forma de reproducción. Y la otra es la fragmentación, donde hay una forma de replicarse varias veces la molécula de ADN y toman una parte de citoplasma y se divide en varias bacterias. Entonces, lo que evidenciamos es que hay tres tipos de reproducciones asexuales que demuestran el proceso evolutivo que pudo haber tenido, digamos, en la práctica las bacterias. Desde formas muy simples fueron desarrollando zonas más complejas hasta formar unas que definitivamente son mucho más complejas y que aumentan la replicación y el crecimiento de las bacterias en los lugares donde ellas se desarrollan o en sus entornos. La otra es la reproducción sexual. ¿Qué es una reproducción sexual? Es cuando se requiere de más de un organismo vivo, o sea, se requiere de otro material genético para que se mezcle. La primera está la transformación, que lo que se hace es que se mezclan dos elementos de molécula de ADN, ya lo vamos a ver, este es uno y este es otro, se integra otra información y pues obviamente lo que permite es generar una transformación de la molécula de ADN de una molécula de ADN inicial a una diferente que genera, digamos, unas características que van a conllevar a la diversidad que hoy tienen las bacterias y que de alguna forma ha permitido evidenciar la diversidad de los distintos seres vivos. La segunda es la transducción, que ya lo habíamos visto en los virus, cuando el virus inyecta su molécula de ARN o ADN y este se une a la molécula de ADN de la bacteria y obviamente permite generar lo que comúnmente se denomina bacterias diferentes dentro de ese ciclo lisogénico que habíamos visto en los virus. Y la otra es la conjugación, cuando dos bacterias mezclan información genética y conforman, digamos, nuevas características de las bacterias. Entonces, importante dentro de esta reproducción sexual es la base fundamental para ¿qué? Para empezar a generar la diversidad. Y esa diversidad está dada porque una bacteria tiene unas características, pero una vez se reproduce sexualmente, tiene características diferentes y esas características diferentes permiten tener formas diferentes, funciones diferentes y esas formas y funciones van a permitir que generen niveles de desarrollo que hagan que hoy por hoy hayan sido la base fundamental de la diversidad de los seres vivos. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. El crecimiento bacteriano tiene varias fases. Hay un periodo que se denomina de latencia o de estar quieto. En muchos de los casos las bacterias, ya lo decía, están en diferentes entornos. Y esos entornos pueden estar muchos años, ellos se pueden mantener ahí. Ya cuando encuentran una situación, digamos, que permita su proceso de reproducción o de crecimiento, pues obviamente le va a permitir que la bacteria se desarrolle. Entonces ahí pasa de ese periodo de latencia a una fase de logaritmo que es un crecimiento rápido, ¿sí? Llega a una fase que es lo que está entre la A y la C, ahí están, digamos, el crecimiento. Hay una fase estacionaria y después viene el declive o declinamiento, que lo que hace es prácticamente desaparecer. Entonces, lo que vemos es que en este momento de crecimiento, por ejemplo, cuando es una enfermedad, es que se tiene que atacar las bacterias para que se pueda, digamos, establecer una fase estacionaria y pueda decrecer y pueda otra vez los seres vivos mantener el equilibrio. Es importante, digamos, ese modelo, porque es lo que los bacteriólogos han venido trabajando para poder generar todos los procesos de desarrollos industriales que con las bacterias, pues obviamente se ha dado, como lo vamos a ver más adelante. Hay diferentes tipos de bacterias patógenas, que son las que generan enfermedades, y bacterias benéficas, que son las que han sido utilizadas para diferentes industrias. Las patógenas son las causantes de enfermedades y hay algunas que se denominan virulentas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos,
utilizan células hospederas y pueden causar enfermedades muy graves. Un ejemplo, ya habíamos visto la sífilis, habíamos visto la gangrena, ahorita ahí planteamos la tuberculosis. Obviamente es una forma de, digamos, de invadir los pulmones y generar una enfermedad que pues obviamente es muy peligrosa. Las otras bacterias son las benéficas, las que son utilizadas en diferentes industrias. Generalmente se han utilizado en industrias alimenticias. Dentro de las industrias alimenticias, las que más han tenido desarrollo son las lácteas, porque pues a partir de la leche se han obtenido yogures, kumis, quesos, cuajadas, y muchas de estas bacterias son las que contribuyen a ¿qué? A que se formen, digamos, esos diferentes elementos que nosotros consumimos. Entonces, ha servido para ello, pero igualmente ha servido también en la panadería, en todo lo que es la cervecería, los vinos, los diferentes licores, en la medicina, en lo que es la farmacología, en la biotecnología y ingeniería genética, que han permitido, a partir, digamos, del análisis de las bacterias, poder empezar a fabricar sustancias que en muchos de los casos nosotros perdemos la capacidad de fabricar y tenemos que suministrarla, como es el caso de la insulina, que es lo que la ausencia de insulina es lo que genera la diabetes. Entonces, tenemos que aplicarla ¿para qué? Para formar el equilibrio y que la persona no sufra riesgos de muerte. Entonces, la insulina, digamos, la base del desarrollo y descubrimiento de la insulina fue a través de diferentes bacterias que fueron analizadas genéticamente y que evidenciaron que podían generar la fabricación de ello, y eso es lo que ha contribuido a que en un laboratorio se pueda fabricar la insulina, que es la que se le suministra a muchos de los pacientes. Otras bacterias benéficas son las que sirven en todos los procesos de contaminación. Esas bacterias se le conocen como bacterias altamente eficientes o microorganismos eficientes, y esas microorganismos eficientes han servido para limpiar, digamos, lagunas que estén altamente contaminadas. Son las que se utilizan en los derrames de petróleo. Una vez se extrae y se recoge la mayor cantidad de petróleo, queda en traza, y lo que hacen es vertir estas bacterias eficientes, y estas bacterias lo que hacen es descomponer, digamos, las partículas del petróleo y poderlas, digamos, liberar de la contaminación. Igualmente se utilizan bacterias para poder controlar olores, poder modificar características. Se utilizan mucho, digamos, en lo que son los rellenos sanitarios para poder mejorar las condiciones, digamos, de salubridad de alrededor de esos rellenos sanitarios. O sea, juegan también un papel muy importante en este tipo de industrias, las que tienen que ver con la descontaminación en el tema ambiental. Ya digamos, dentro de lo que son las bacterias patógenas, aquí vemos 4 enfermedades que son, digamos, normalmente las bacterias las ocasionan y pueden causar en muchos casos la muerte, o por lo menos consecuencias muy graves dentro de los seres vivos. Está la gangrena, que obviamente es producida por el Clostridium, que lo que genera es que cuando se tiene una herida y se descuida, en muchos de los casos la bacteria de Clostridium invade y empieza a comerse el tejido, o sea, empieza a, digamos, a destruir ese tejido, y eso hace que prácticamente empiece a matar el tejido. Y esto conlleva que en muchos de los casos los elementos avanzados de la gangrena tengan que generar amputaciones, o sea, tiene que quitarse los miembros o por lo menos una parte de ello para que digamos, bacteria no invada el cuerpo y no mate a la persona. Entonces, muchos de estos casos los hemos visto, pues obviamente cuando han visto esas bombas que a muchos militares los han atacado, les han destruido y tienen que imputarle gran parte de los miembros en virtud a que la gangrena ha invadido ese tipo de tejidos. El otro son las meningitis. Es una enfermedad que da en la inflamación de lo que son la membrana que recubre el cerebro, que son una de las meninges, y está dado, digamos, por digamos, una bacteria que bloquea
todo lo que son los vasos sanguíneos y generan embolias infecciosas. Esas embolias son, llamémoslas, coágulos que generan, digamos, que las bacterias permitan la reproducción y generan la inflamación de esas membranas, en este caso del cerebro. Entonces, importante, por ejemplo, nosotros tener cuidado de lo que es el triángulo, de lo que es la boca, la nariz, los oídos, porque allí es donde en términos reales podemos nosotros permitir que la bacteria entre. Hoy hay una enfermedad que es muy conocida, que muchos de nosotros por falta de buena asepsia en la boca se está dando. Entonces, muchos de nosotros nos cepillamos de forma inadecuada y lo que hacemos es que el cuello del diente lo bajamos, exponemos, digamos, la cavidad donde el diente se deposita y las bacterias invaden ello, generando de que en muchos de los casos se coma el hueso del maxilar y si llega a entrar la bacteria de la meningitis, puede automáticamente llegar al cerebro y ocasionar la meningitis. Es importante que nosotros tengamos, digamos, un nivel de asepsia en todo lo que es el tracto respiratorio y tracto digestivo, que es por donde muchas veces este tipo de bacterias entran y pueden ocasionar múltiples enfermedades. Está la otra que es la que produce el bacilo de Koch, que es sencillamente la tuberculosis. Igualmente está dada por un proceso infeccioso de los tejidos respiratorios y generan, digamos, empieza a atacar los niveles de respiración, digamos, de oxigenación que debe tener la sangre y esto puede ocasionar la muerte. Y la otra que tenemos aquí es la cólera, o es el cólera que en muchos de los casos están dados pueden ser transmitidos por animales que están infectados. Entonces, generalmente, muchos, por ejemplo, los murciélagos son transmisores de esta bacteria, y en muchos de los casos es importante, pues obviamente cuando un animal desconocido nos pique, poder tener, digamos, un antibiótico que pues contrarreste este tipo de elementos que pueden ocasionar una enfermedad como puede ser el cólera. Entonces, evidenciamos claramente que los efectos de las bacterias patógenas son ocasionar ¿qué? Enfermedades de diferente tipo. Aquí hemos presentado 4 tipos de enfermedades que son ocasionadas por bacterias. Ya las bacterias benéficas para los hombres pueden estar dadas desde los microorganismos que nos proveen a nosotros, llamémosla, beneficios, porque nos defienden, nos permiten de alguna forma poder estar sobre el planeta, pero además de eso, hay otras bacterias que contribuyen en las industrias que anteriormente les dije, en la panadería, para la fabricación de cerveza, vino, yogur, queso, como saborizantes, como disolventes y como lubricantes, como combustibles, insecticidas, colorantes, aromatizantes, cosméticos. O sea, las bacterias juegan un papel bien interesante dentro de lo que son distintas industrias que muchos de ustedes de pronto conocen. La otra es el tema farmacéutico y a través de lo que es, digamos, la fabricación de antibióticos, y esta fue lo que dio el paso a 2 ciencias que son fundamentales hoy, la ingeniería genética y la biotecnología, y estas 2 han contribuido en muchos de los casos, pues obviamente a poder transcribir el genoma de las bacterias y con base en ello poder abrir un campo de desarrollo y de fabricación de muchas bacterias benéficas que han contribuido en la solución de muchos problemas de nosotros, los seres humanos. Aquí tenemos lo que son las bacterias benéficas en el cuerpo humano, ¿sí? Bifidobacterias que están en todo lo que son el tracto intestinal, absorben los nutrientes, digamos, lo que hacen es proteger contra lo que es la colitis ulcerativa o la diarreas, y fortalecen lo que son los sistemas inmunológicos. Pero además hay otras bacterias como los lactobacilos que lo que ayudan es a proteger el sistema digestivo, urinario y genital, y que en muchos de los casos pues también sirven para regenerar todo lo que es la flora intestinal. Entonces vemos que en nuestro organismo, tanto en los órganos digestivos, urinarios y genitales, las bacterias juegan un papel fundamental como flora de protección de nuestro organismo. ¿Qué factores disminuyen la presencia de las bacterias? Uno es la contaminación.
¿Por qué? Porque lo que vemos es que definitivamente la contaminación disminuye las defensas de las personas. Entonces, lo que vemos muy rápidamente cuando hay ambientes contaminados, nos empiezan a irritar las mucosas nasales, la garganta, los ojos, y obviamente ahí empiezan los sistemas de defensa a actuar. ¿Para qué? Para protegerlo. Y obviamente al activarse los mecanismos de defensa podemos dejar libres otro tipo de espacios que pueden colonizar las bacterias. Otra situación que puede disminuir lo que es la presencia de bacterias saludables en el organismo son las situaciones de estrés. Normalmente hoy que estamos sufriendo del síndrome de la cabaña, que es la preocupación de no querer salir porque nos podemos infectar, de generar, toda esta dinámica nos ha elevado a un nivel de estrés que en muchos de los casos, pues obviamente lo que hace es disminuir las defensas. El otro es la comida, las comidas rápidas, que en muchos de los casos pues no sabemos las procedencias de los elementos y pueden estar altamente contaminados. Ya lo vamos a ver ahorita al final, que muchas de estas comidas generalmente están expuestas a bacterias porque son comidas que se almacenan y que con mucha facilidad pueden adquirir bacterias, y esas pues, nosotros las podemos ingerir y pueden generarnos problemas también graves desde el punto de vista bacteriano. El otro es el uso indiscriminado de antibióticos. Entonces, lo que nosotros hacemos es que tenemos una infección y nos dicen, tome tal antibiótico y lo tomamos. No sabemos, ya estamos entendiendo que hay unas bacterias que son gran positivas y otras gran negativas, y que si utilizamos un antibiótico gran negativo para una infección con gran positiva no va a servir de nada, pero lo que sí hace es que puede matar otras bacterias benéficas en el organismo, y esto pues obviamente hace disminuir lo que son las defensas, que en la práctica son las que nos ayudan a protegernos de múltiples enfermedades. ¿Dónde se pueden encontrar esos prebióticos y esos probióticos? Los prebióticos son los que están en las plantas, generalmente en lo que es la cebolla, el ajo, los espárragos, las alcachofas, el plátano, los cereales. Pues obviamente la fibra de ellos nos ayuda es a regenerar y a poder tener esos prebióticos que contribuyen en todo lo que es la flora intestinal. Ya los probióticos, que es lo que hablaba su compañera, pues obviamente los proveen múltiples elementos nutritivos, especialmente los lácteos, ¿sí? Y a partir de allí es que se han venido sintetizando muchos probióticos que hoy están disponibles a nivel farmacológico. Entonces, importante tener en cuenta que también depende, digamos, el potencial de esas bacterias benéficas, es dependiendo del sistema nutritivo o la forma como nosotros nos nutrimos a lo largo de la vida. Ya entrando, digamos, en lo que es la biotecnología y la ingeniería genética, lo que evidenciamos que las bacterias han proporcionado es poder identificar, ellos fueron los primeros elementos que permitieron, conjuntamente con los virus, identificar digamos, el genoma, tanto de virus como de bacterias, y a partir de ahí poder generar transcripciones, que en muchos de los casos, pues han permitido evidenciar digamos, la forma para este caso, de fabricación de lo que es la insulina. Entonces, lo que hicieron es que de una bacteria que es la Escherichia coli, extrajeron el plasmidio o el genoma, de eso sacaron una fracción que es donde permite la síntesis de la insulina, y fue implantada en una célula de rata para ver si realmente funcionaba esa transcripción, y se evidenció que sí. Y eso conllevó a que, digamos, parte de ese plasmidio que estaba en la bacteria permitiera que se pudiera reproducir. Y esto fue la base para que para la fabricación de la insulina, digamos, por parte de las bacterias transformadoras, y esta insulina es lo que hoy ha permitido, digamos, desde el punto de vista farmacológico, fabricar la insulina, que es la que se le provee a las personas que son diabéticas. Entonces, la ingeniería genética y la biotecnología son 12 campos de investigación bien importantes en el desarrollo del conocimiento del genoma de los seres vivos, y con base en ello, en poder fabricar sustancias que son de ayuda, o pueden también ser de riesgo para mucha gente. Vemos aquí, ya para concluir, digamos, lo que son los microorganismos patógenos y los microorganismos benéficos. Entonces,
dediquémonos un poco a ver digamos, los patógenos. Tenemos esto del Yenyuni, que se encuentra en los lácteos, en las carnes crudas, en el pollo, en la res y en el cerdo, y lo que hacen es que cuando estas sustancias se descomponen, pues obviamente van a producir este tipo de enfermedades, porque una vez descompuesto este alimento, las bacterias fácilmente las invaden y cuando nosotros los ingerimos, podemos tener este tipo de enfermedades, diarrea, dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas. El botulinum también están en lo que son en elementos enlatados, generalmente también en mariscos o productos que están cerrados herméticamente y que cuando se abren no hacemos una limpieza de lo que es las envolturas y pueden ocasionar enfermedades como el botulismo, la sequedad de la boca, visión doble, náuseas, vómitos, parálisis y a partir de allí, pues obviamente aumentar tipos de enfermedades. La Escherichia coli se puede encontrar en carnes descompuestas de res, hamburguesas, leche cruda y genera diarrea con sangre, náuseas, daño en los riñones. La salmonela, que es muy común cuando nosotros no lavamos la cáscara del huevo y a veces vemos que está untada de excremento de la gallina y lo abrimos y no nos damos cuenta que, digamos, la clara o la yema puede tener contacto con ese excremento y formarnos lo que se conoce como salmonelosis y puede ocasionar fiebre, vómitos, diarrea o calambres estomacales en muchos de los casos. Los estafilococos igualmente son productos que están en sustancias lácteas descompuestas, en ensaladas, digamos, en todo lo que son jamones y todos esos digamos, encurtidos que pueden generar, pues obviamente la afectación de múltiples órganos en el cuerpo y pueden ocasionar múltiples enfermedades. Las otras son los microorganismos benéficos que contribuyen ¿a qué? A mejorar los alimentos. Entonces aquí vemos un hongo, ¿sí? Que permite el desarrollo de las bacterias que a la vez permiten poder conformar la salsa de soya y la salsa de trigo, ¿sí? Otro hongo, el Acetalobacterium, que es lo que ayuda a generar del vino vinagre y con base en ello, pues obviamente proporcionar, digamos, las posibilidades de tener diferentes tipos de vinagre. Los refrescos cítricos, lo que son, digamos, derivados de los lácteos, también son por bacterias. Generalmente, por ejemplo, la leche la podemos convertir a través de un bacilo, poderlo convertir en kumis. Y, digamos, esas cepas son las que permiten, en muchos de los casos, el desarrollo industrial de muchas de estas empresas que hoy conocemos. Las aceitunas para darle las características y los toques, lo que es la cerveza, los diferentes tipos de quesos. O sea, muchas de las fábricas que hoy nosotros, digamos, de los productos que hoy consumimos, muchas de esas fábricas utilizan las bacterias como materia prima para poderlos organizar. Ya yendo, digamos, en lo que es las actividades que vamos a realizar en esta semana, lo primero que vamos a hacer es establecer esta pregunta dentro del foro: ¿por qué se dice que las bacterias son los seres vivos más simples que existen en la Tierra? Contestamos y comentamos dos. En el cuestionario vamos a responder estas preguntas, enumere varias características de las bacterias, qué diferencia hay entre la arqueobacterias y la eubacteria, cuáles son las bacterias benéficas, cómo se pueden clasificar las bacterias, qué diferencia hay entre la bacteria gram positiva y gram negativa, según la nutrición de las bacterias, cómo se clasifican, según el entorno donde viven, cómo se clasifican las bacterias, cuáles son los efectos de las bacterias patógenas, cómo es la estructura de las bacterias, cuál es la forma de reproducción asexual de las bacterias, cómo se hace el intercambio genético de las bacterias, y de un ejemplo de la utilidad de las bacterias en la biotecnología. Son las 12 preguntas que vamos a responder. Hay que ver este documental, todo sobre las bacterias. Es un documental, como lo dije al comienzo, de History Channel, ¿sí? Un documental que es bien también interesante, y sobre él vamos a hacer un audio que responda a esta pregunta: cómo las bacterias han contribuido en los procesos industriales, y ese audio lo vamos a transcribir en texto. Aquí está el enlace del documental, ya lo subí para
para facilitar, digamos, la observación una vez terminada la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? No, profe, todo muy bien. No, profe, ninguna. Bueno, entonces ya subí, aquí lo pueden ver, está todavía, es porque voy a terminar de eso, pero aquí en la plataforma está contenido semana 7 de las bacterias. Si ustedes abren acá, aquí ya encuentran el documental, ¿de acuerdo? O la actividad y lo pueden bajar. Entonces, si quieren ahorita una vez ver el documental, pueden de una vez picar acá y lo que hace es poderlo ver, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ok. ¿Alguna pregunta más? No, profe. Bueno, espero que les haya gustado el tema. ¿Qué opinan? ¿Algún comentario? Sí, profe. Pues ahorita que usted está hablando de la parte de los antibióticos y que decía pues el ejemplo de que a veces uno tiene pues cualquier síntoma de algo y bueno, uno dice, ay, la vecina o alguien le recomienda pues, ay, tómese cualquier cosita. Entonces, eso es bastante contraproducente contra nosotros mismos porque genera lo que llamamos resistencia a los antibióticos. Entonces, Sí, claro. supongamos que en un futuro tenemos alguna enfermedad grave producida por las bacterias y pues digamos que nuestro cuerpo ya de alguna manera se acostumbra a, pues a esos antibióticos, entonces pues es un efecto súper contraproducente. Sí, sí. Es cierto lo que tú estás diciendo y de ahí la importancia de que nosotros entendamos que no nos debemos automedicar. ¿Sí? La automedicación pues obviamente genera eso, es que perdamos resistencia y por el contrario nos expongamos a enfermedades. Desde ahí la importancia de que nosotros tengamos que entender que la automedicación es uno de los graves errores y más hoy comprendiendo lo que es las bacterias. Sabemos que hay bacterias que son benéficas para nosotros, que nos ayudan a defender de enfermedades y a la vez aumentar la flora intestinal y esto pues obviamente mejorar todo el sistema digestivo. Entonces si nosotros consumimos antibióticos sin darnos cuenta pues estamos matando de pronto esas bacterias y esas bacterias es lo que hoy nos ayudan a defendernos. Entonces muchas de las enfermedades que nosotros tenemos, lo decíamos anteriormente, el caso del colon irritable, de las inflamaciones que pueden tener el colon, entonces, o de los problemas estomacales, pueden estar generadas por eso, porque no tenemos una suficiente flora bacteriana y al no tenerla, pues obviamente de pronto las hemos causado por estar ingiriendo cada vez que queremos antibióticos y en lugar de hacernos un bien, nos estamos haciendo un mal. Entonces lo que tú planteabas es muy claro y es la verdad. ¿Qué otro comentario tienen? ¿Comentarios, hijos? No, pues ninguno. Ok. Entonces, si no hay comentarios, los motivo para que vean, ojalá de una vez el documental y puedan ir avanzando en la tarea. Ya nos queda una última semana, la semana entrante vamos a hablar la célula, vamos a terminar esta fase y obviamente poder entregar nuestro primer parcial, que es, digamos, ya el primer corte, el 35% de nuestra materia. Si no hay preguntas, no hay inquietudes, no hay ningún comentario, nos vemos dentro de 8 días. Gracias, profe. Gracias, profe, que tenga una noche. Bueno, lo mismo para Muchas todos. gracias, profe. Buenas noches. Gracias, feliz. Gracias. Bueno, feliz noche. Hasta luego, profe. Hasta luego. No, profe, gracias. Hasta luego, profe. Con todo gusto. Chao, profe, gracias. Nos vemos.